Quiero compartirle algo interesante que el Señor hablaba esta tarde a mi corazón, y espero que usted ponga mucha atención y apunte y reciba. Amén. Dios es grande. Primera de Samuel capítulo 3. ¿Cuántos lo tienen ya? Dice así la palabra. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Versículo 8 dice así: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamaren dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Verso 11 dice la palabra: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Dele un aplauso a Dios. Mis amados hermanos, hay una característica muy importante en estos versículos que me llama mucho la atención a mí, y es que dice la palabra que la voz de Jehová escaseaba en aquel momento. En aquel tiempo la voz de Dios escaseaba. En pocas palabras, no estaban escuchando lo que Dios estaba diciendo, porque los hijos de Elí, del sacerdote Elí, estaban, mi amado hermano, moviéndose en unos niveles que no tenían que moverse. Prácticamente se cree que estaban corrompiendo el altar, que había pecado en el altar y había muchas cosas. Y el sacerdote Elí, mi amado hermano, se cree que estaba a punto de morir, porque cuando la Biblia dice antes que la lámpara se apagare, estaban hablando que el sacerdote Elí estaba a punto de pasar al otro lado. Y me llama mucho la atención que durante ese tiempo la voz de Dios escaseaba. No había voz de Jehová, no había profecía, no había visión, no había estructura, no había algo que estuviera sucediendo. ¿Por qué? Porque las personas que deberían de provocar a que la voz de Dios se escuchara estaban provocando otra cosa. Estaban provocando y moviéndose en otras cosas donde no tenían que moverse. Estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Cuando usted y yo comenzamos a hacer cosas que no tenemos que hacer, entonces la voz de Dios se va a empezar a escasear para nosotros. Y muchos de nosotros, he escuchado mucha gente de afuera decir que Dios casi no habla, que cómo es posible que Dios te esté hablando, que cómo es posible que Dios esté hablando. Mi amado hermano, déjame decirte que Dios siempre está hablando. El problema son nuestros oídos. Yo siempre he dicho esto y he creído esto, que Dios siempre está hablando. No hay ningún día que Dios no deje de hablar. El problema es que no ponemos atención. El problema es que nos estamos enfocando en otras cosas. Nos estamos enfocando en el pecado. Nos estamos enfocando en la distracción. Nos estamos enfocando en nuestros asuntos personales, que no estamos permitiendo que la voz de Dios aparezca. Aunque la voz de Dios está sonando, aunque la voz de Dios está retumbando, aunque Dios está diciendo: hijo mío, arrepiéntete, hijo mío, ven a los caminos. Aunque la voz te esté diciendo: ven, búscame, ven, haz esto, ven, haz lo otro, ven aquí. Pero no escuchamos la voz de Dios porque nos estamos enfocando en otras cosas que no tenemos que enfocarnos. Cuando usted y yo nos enfocamos en cosas equivocadas a lo de Dios, entonces la voz de Dios va a escasear en nuestras vidas. Y por eso es que no escuchamos la voz de Dios, y por eso es que no estamos escuchando la dirección de Dios. Pero cuando nosotros entendemos que necesitamos ser dirigidos por Dios, y vamos a hacer todo lo posible para que la voz de Dios venga sobre mi casa, venga sobre mi familia, me voy a mover de una manera sobrenatural, o me voy a mover de una forma para poder escuchar la voz de Dios. Usted no se puede quedar estancado y parado, mi amado hermano, esperando que le caiga del cielo las cosas, cuando usted tiene que provocar la presencia de Dios. Dígame, mi amado hermano. La voz de Dios está siempre sonando.
la frecuencia de Dios está activa. El problema es que nosotros estamos en otra frecuencia. La frecuencia de Dios está moviéndose en esta línea y nosotros estamos en otra línea. Y por eso no estamos escuchando la voz de Dios. Por eso es que la voz de Dios escasea, no se manifiesta tanto, porque no estamos poniendo atención a lo que Dios está diciendo. Cuando usted y yo ponemos atención a lo que Dios está hablando, algo nuevo va a suceder. Cuando usted pone atención a lo que Dios le está hablando y usted camina en pos de esa voz, entonces usted va a entender y va a ver los resultados positivos que vienen por escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. No podemos nosotros, mi amado hermano, permitir el no escuchar a Dios. Dios siempre está hablando. Dios siempre se está manifestando. Puede ser que en un momento te guarde silencio, pero al siguiente día tú tienes que entender que Dios está hablando. Puede ser que en un momento tú piensas que está dormido, como en la barca cuando iba Jesús dormido y que los discípulos lo despertaron y le dijeron: maestro, maestro, perecemos. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe, porque ustedes tenían la capacidad de hablarle a ese viento y decirle: enmudecé, así como lo hizo él. Pensaron que se iban a hundir estando Cristo en la barca, porque ellos pensaron que Cristo solo se manifestaba cuando estaba despierto, no cuando estaba dormido. ¿Usted me está entendiendo o no? Entonces la voz de Dios escasea en nosotros porque nosotros estamos caminando en otra frecuencia o estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Por eso es que hay gente que escucha la voz de Dios y otros no. La voz de Dios no escasea en la tierra. Todavía Dios está hablando. Todavía está hablando allá en China, en Perú, en África, donde sea, en cualquier parte de la tierra. Dios está hablando, porque Él está en todo lugar. Entonces el detalle es que no hay nadie que esté recibiendo la señal para escuchar la voz de Dios. Porque Elí estaba en un momento, era el sacerdote, pero estaba en un momento ya distraído. Número uno, distraído. Número dos, conforme con lo que estaba pasando, porque él sabía que sus hijos estaban pecando y estaban fallando en el altar y en el sacerdocio. Entonces el sacerdote estaba tranquilo. Elí estaba tranquilo y los hijos estaban en otro lado. Por eso es que cuando se presenta Samuel, entonces ahí hay una conexión diferente. Ahí hay un receptor diferente. Ahí hay alguien que está buscando la presencia de Dios. Ahí hay alguien que está cumpliendo algo que debería de estar cumpliendo la familia sacerdotal. ¿Alguien me está entendiendo o no? Ahí hay alguien que está haciendo algo donde los demás no lo están haciendo. Por eso es que Elí le dice a Samuel: no me ocultes lo que Dios te dijo, dímelo aunque sea duro. Léalo más adelante los versículos. Es interesante, ¿sí o no? Ahora, lo que yo te voy a hablar en esta noche no quiere decir que Dios solo hable de esa forma, pero lo que te voy a hablar es un punto importante para que Dios hable. O es uno de los más importantes para que la voz de Dios se manifieste. O es uno de los puntos demasiadamente importantes para que tú escuches la voz de Dios. Número uno, la voz de Dios se escucha por misericordia. No, porque hay gente que están en el pecado, están en los delitos, están en la carne, están saboreándose por ahí, están revolcándose con el diablo, pero aún ahí Dios tiene misericordia y les habla. Y se les presenta y le dice: salgan de ahí. Como Saulo de Tarso, mi amado hermano, ¿sí o no? Saulo, mi amado hermano, era un perseguidor de la iglesia. Él tenía conocimiento, tenía palabra, tenía demasiada palabra porque estudió mucho. Él se sabía todo lo que sabían los apóstoles. Él sabía más, pero no tenía espíritu. Adore a Dios. Ay, ay, ay. Tenía palabra, pero no tenía espíritu. Era un perseguidor de la iglesia. Era un asesino. Y en medio de todo eso se le presentó la voz de Dios, porque Dios tuvo misericordia, o porque era necesario, porque alguien no quería hacer el trabajo que le correspondía. Entonces tenían que levantar a Saulo, y por eso es que dice: como un abortivo yo tuve que salir rápido, tuve que ser llamado rápido. Entonces la misericordia de Dios es tan grande que Dios te puede hablar, pero no es la regla.
es por misericordia. O porque hay alguien que está orando, que está clamando, que está pidiendo y rogando para que no lo maten y que conozca a Dios. No es la regla, pero Dios tiene misericordia, ¿sí o no? Entonces, te voy a hablar de un punto importante por la cual la voz de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Cuántos están listos? Dice la palabra de Dios: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra ministrar, te quiero hablar de esa palabra. La palabra ministrar. El joven Samuel ministraba a Jehová. Era un muchacho, era un jovencito, no era adulto, no era mayor. Quiero hablarte de la palabra ministrar. Y esa palabra, mi amado hermano, esa palabra encierra muchas cosas importantes. La palabra ministrar encierra muchas cosas importantes que usted esta noche lo va a entender. Y voy a mencionarte 3 cosas importantes que encierra la palabra ministrar cuando tú te vas al hebreo, cuando tú lo buscas en el original, cuando tú lo buscas en el tiempo que fue escrito. Tú te vas a dar cuenta, mi amado hermano, qué es lo que significa la palabra ministrar y traerlo a este siglo y traerlo a este momento. Si me da tiempo te voy a hablar de otra segunda parte, pero Dios sabe que vamos a hablar de esta palabra esta noche. La palabra ministrar significa, mi amado hermano, servir, asistir o atender. Apunte, yo no sé si hay alguien apuntando aquí. La palabra ministrar significa servir, significa asistir a alguien, significa atender. Todas estas funciones tienen que tomarse con madurez, no con insensatez, no con inmadurez. Tiene que tomarse con inmadurez, porque el servir a Dios tenemos que hacerlo con santidad. Tiene que ser santo todas estas cosas. Tenemos que conocer el poder de Dios y su misericordia, ¿sí o no? Entonces, la palabra ministrar es servir. La palabra ministrar es asistir, es ayudar. La palabra ministrar es atender, es estar al pendiente de las cosas. Es que hay gente que están sirviendo, pero cuando no les toca servir, desatienden las cosas. Adore a Dios. Bendito es la gloria. Cuando yo estaba orando esta tarde, le dije: Jehová, dame unos cuantos amenes, porque puede ser que en la iglesia no hayan amenes esta noche. Bendito es la gloria de Dios. Entonces se tiene que tomarse con madurez. Entonces, cuando nosotros hablamos de ministrar, muchas veces en este siglo nos enfocamos cuando los de la alabanza están cantando, están ministrando. O nos enfocamos cuando el pastor termina de predicar y vengan enfrente y empieza uno a orar y dicen: está ministrando. No hemos enfocado en eso, pero es parte de eso. La palabra ministrar es parte de eso, pero no solo significa eso, sino que significa servir. Cuando usted está sirviendo en la casa de Dios, usted está ministrando. Cuando usted está sirviendo, no importa el área donde usted está sirviendo, usted está ministrando. Y depende cómo usted esté metido con Dios, es lo que usted está ministrando. Eso la gente tiene que entender. La gente piensa que solo uno tiene que estar lo más santo posible. No, todos los servidores tienen que estar buscando a Dios. Tienen que estar conectados en la presencia de Dios. Porque cuando a ti te toca servir, tú vas a ministrar. Cuando tú le das la mano al que viene y le dices bienvenido, tú estás ministrando. Pero si tú estás endemoniado, vas a soltar otra cosa. Mi amado hermano, tenemos que entender la palabra ministrar es importante. El joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, delante del sacerdote Elí. Él ayudaba, él estaba ahí para atender, para servir. En presencia, en la arca del pacto donde estaba todo el servicio, ahí estaba el joven Samuel. Hay que asistir, mi amado hermano. Ahora, para que la gente te asista, tú tienes que pedir ayuda. Ya no está ese punto donde dice, donde miran a una hermana cargando algo y que el hombre salga. No, vamos a ayudarle. No, ahora la hermana tiene que gritar: ¡hey, ayúdame! Bendito es la gloria de papá. Hay muchos que se hacen los locos como David.
si ha perdido esto en todas las iglesias. No, yo soy de la alabanza. Mi manito solo toca piano. Bueno, sí. Yo soy de la alabanza. A mí solo tengo capacidad y fuerza para cargar un micrófono. ¿Qué es lo que pasa, mi amado? Yo soy de la alabanza, que solo puedo esto. Como que se está sectando, unas sectas en las iglesias. Los de la alabanza por aquí, los de los sugieres por allá, los maestros por el otro lado. No, mi amado hermano, aquí todos somos una familia, un cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos un cuerpo de Cristo, que somos un cuerpo totalmente, que la mano no le puede decir a la cabeza que no le ayude, que no le sirve. No, está equivocado. Hasta la uña más pequeña, hasta el pelo más pequeño, mi amado hermano, tiene la capacidad para servir. ¿Usted me está entendiendo o no? Aunque a usted no le guste, diga amén. Alguien va a decir, bueno, lo bueno es que yo no estoy sirviendo. Alguien va a decir esta noche, lo bueno es que yo no estoy sirviendo todavía. Eso no es para mí, es para usted, porque está calentando banca también. Esto es para los que calientan banca también. Adore a Dios. Necesitamos servir en la casa de Dios. Necesitamos asistir, ayudarlos los unos a los otros. Si los maestros ocupan ayuda, los sugieres tienen que ayudarlos. Los de la alabanza, todo mundo. Los de la cocina, todo mundo tiene que. ¿Qué es esto? Que yo por aquí, yo por allá. Todo mundo tenemos que ayudarnos. Eso se está viendo allá en China, aquí no. Aquí en California es el estado santuario. Aquí no se mira eso. Se mira allá en China, allá en Japón, al otro lado del Pacífico. Ahí se está viendo. Aquí no, aquí todos somos el cuerpo de Cristo. Adore a Dios. Mi amado hermano, déjeme compartirle unos versículos importantes o relacionárselo a eso, para que vayamos conociendo un poquito más de la palabra. Dice así, Deuteronomio capítulo 10 verso 8 dice: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Dios apartó la tribu de Leví para que estuviera delante de Jehová. Eso significa para ministrar. Eso significa para servirle, para estar delante. La tribu de Leví eran los encargados de tener el arca. Por eso es que cuando subieron el arca en los bueyes, mi amado hermano, sucedió algo que no tenía que suceder, porque tenía que ir en los hombros de los sacerdotes. La tribu de Leví fue escogida, fue apartada para ministrar a Jehová delante, para ir delante, dice. Ahí está el versículo, léalo. Para servirle. Entonces entendemos, mi amado hermano, que Dios tiene establecido eso. No solo se aparece ministrar, no solo significa en el contexto de la palabra ministrar, sino que tiene varios significados. Donde tú encuentres en la Biblia que alguien está sirviendo, está ministrando. Donde tú encuentres en la Biblia que alguien está asistiendo, está ministrando. Pero tú te das cuenta que la tribu de Leví fue apartada para que estuviera delante de Jehová, para servirle, para ministrar, para ser encargado del arca del pacto. Dice segunda de Crónicas capítulo 29. Segunda de Crónicas capítulo 29 verso 11 dice así: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Dice esta versión. Escuchen lo que dice esta versión. Pongan mucha atención. Dice: entonces, hijos míos, no es el momento para que sean negligentes, porque el Señor los ha elegido a ustedes para que estén sirviendo ante su presencia, para que sean sus siervos y le quemen incienso. Entonces hay personas
que quieren comportarse como negligentes, teniendo una capacidad para hacer cosas grandes dentro de la iglesia, dentro de un lugar. Está fuerte esto. Si quiere, empezamos a profetizar, mi amado. Normalmente los viernes los tenemos como de enseñanza, así que aguante. Así que espere. Entonces, muchos de ustedes van a decir, bueno, vengo el sábado entonces. Ya no voy a venir el viernes porque es enseñanza. Dice, no sean negligentes. Hay personas que ya están sirviendo y quieren dejar de servir. Esas personas, según la Biblia, se consideran como negligentes. Los que dejan de servir en la casa de Dios. Ay, 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 aquí no hay aménes, Padre bendito. Los que están sirviendo y los que dicen, yo nunca voy a dejar de servir hasta que venga Cristo, hasta que me muera. Ayúdeme, diga amén. Pero si usted en su mente está queriendo dejar de servir, esto es para usted. Adore a Dios. La Biblia es clara y específica. Y yo te estoy hablando de la Biblia. Dice, entonces, hijos míos, no es el momento para que sean negligentes. No es el tiempo para ser negligente, sino que hay que estar presto a oír y a servir a Dios. Entonces, la negligencia se puede manifestar en cualquier momento y en cualquier tiempo y en cualquier lugar. ¿Sí o no? Ahora, si tú no quieres servir, mi amado hermano, y quieres tomarte vacaciones, un año sabático, como dicen por allá afuera, entonces lo voy a considerar como una persona negligente. Adore a Dios. Porque aquel hombre de Dios dijo, bueno, yo no sé ustedes qué es lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquel hombre dijo, bueno, yo no sé a ustedes a qué van a servir, qué Dios es el que ustedes van a servir, pero yo y mi casa vamos a ministrar la presencia de Jehová. Vamos a ministrar la presencia de Dios. En pocas palabras, que el hombre le está diciendo, aunque tú no le sirvas a Dios, le vas a servir a otra cosa. Pregúnteme, pastor, ¿a quién le voy a servir? Pregúnteme. A la cama, al cansancio, a la cobija, al trabajo, a todo lo que tú estás allá afuera, mi amado hermano. Porque le vas a dedicar más tiempo a eso que servirle a Dios. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Están bien o no? Siento que no le estoy pegando al aire. Como dijo Pablo, hay gente que le pega al aire. No, yo siento que a alguien le está cayendo esta palabra. No hay que ser negligente para servirle a Dios, para buscar su presencia. Mire, esto que yo le estoy hablando es muy importante que usted lo entienda. ¿Sí o no? Bueno, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos están listos para el Nuevo Testamento? Vámonos a Hechos entonces. Bendito es la gloria de papá. Dios es grande. Jehová es incomparable. Dice Hechos capítulo 8. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice, entonces Felipe descendió, verso 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que habían gran gozo en la ciudad. Cuando tú te das cuenta, Felipe, mi amado hermano, era una de las personas que fue escogido para llevar la presencia de Dios y ministrar al pueblo que estaba ahí, sirviendo a Dios. ¿Usted está aquí o no? Entonces tenemos que entender, mi amado hermano, que nosotros fuimos escogidos
para ministrar a Dios, para servir a los demás, para servir en un lugar. Siempre fue establecido de esa forma conforme a la Escritura. Así que, mi amado hermano, Felipe era uno de aquellos que ministraban la casa de Jehová y que predicaba el evangelio a todas las personas que estaban ahí y manifestando muchas señales. Nosotros tenemos que entender eso, mi amado hermano, que fuimos escogidos para eso, fuimos escogidos para cosas grandes, fuimos escogidos para llevar la palabra, fuimos escogidos para que Dios use tu vida y mi vida. ¿Sí o no? Cuando tú lees eso, mi amado hermano, tú te das cuenta que la palabra predicar de Cristo en ese momento es ministrar también la presencia de Dios, es ministrar, es hablar de Dios. Tenemos que entender todas esas cosas, que Dios nos escogió para servirle a Él, no para servir a los hombres, sino para servirle a Él. Nos servimos los unos a los otros, sí, porque servimos al cuerpo de Cristo, pero lo hacemos para Dios. ¿Sí o no? Dice Hechos capítulo 13, verso 2, dice: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Se lo vuelvo a repetir por si usted lo quiere apuntar. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mis amados hermanos, ministrar al Señor también se hace a través de ayuno y oración. Bueno, como no hay mucho que le gusta orar, ¿o qué está pasando aquí? Diga amén, diga. Mis amados hermanos, tenemos que entender eso. También por medio de ayuno y de la oración es ministrar a Jehová, porque ellos estaban unidos, ministrando a Dios, sirviendo, ayunando y en oración. Y en ese momento apareció la voz de Dios, apareció la voz del Espíritu Santo. Déjeme seguir. Primera de Pedro. Voy rápido, mi amado hermano, para que termine hoy, ¿verdad? Si no, voy a terminar hasta mañana. Primera de Pedro 4. Cuando usted lo tenga me dice amén. Dice Primera de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Usted se da cuenta, mi amado hermano, que a cada uno de nosotros se nos fue dado un don, y ese don hay que administrarlo bien. No podemos nosotros, mi amado hermano, ser negligentes. No podemos nosotros, mi amado hermano, ser deshonrosos. No podemos nosotros, mi amado hermano, ser ese tipo de personas como quien dice: bueno, hoy sí soy responsable, mañana no. No hay que ser responsable con lo que Dios nos ha entregado. A cada uno de nosotros se nos fue dado un don, y ese don hay que administrarlo como se debe de administrarlo. No hay que ser irresponsable. ¿Sí o no? Hay que ser responsable. Dios no tiene bronca con nadie, mi amado hermano. Dios no tiene problema con nadie. Dios te pudo haber entregado un don a ti, y eso, si tú lo haces funcionar, bueno, y si no, no. Dios no te va a hacer nada. Estaba escuchando esto, escuche eso. Estaba escuchando la biografía de Billy Graham. No sé si lo dije bien. Son güeros, no lo pronuncio bien. Estaba escuchándolo a él. Me gusta escuchar a esa gente. Y dice mi amado hermano que él, un jovencito, no quería saber nada de Dios. Nació en esos estados lejanos, pero de repente había una campaña de otro ministro y él llegó a ese lugar.
y le llamó mucho la atención que habían como 3,000, 4,000 personas. Y volvió a ir, hasta que tomó la decisión de aceptar a Cristo. Y después, mi amado hermano, después que aceptó a Cristo, ponga atención a esto, porque hoy en día se ha olvidado todo eso. Tomó la decisión y se fue a estudiar a una universidad cristiana, creo que está en Miami, no me recuerdo. Se fue a estudiar, y estando ahí estudiando, sacando el bachillerato en lo que es en la teología y lo que es en la palabra, estudiando, él presiente y siente que Dios le está hablando un llamado, y él cree que Dios le está haciendo ese llamado, y él está seguro que Dios lo está llamando. Pero de repente, pasado el tiempo, lo invitan a predicar a una iglesia, y estando en esa iglesia, dice él que estando ahí en esa iglesia, cuando él terminó de predicar, hizo el llamado, invitó a la gente a que aceptara a Cristo. Y dice que en ese lugar pasaron 11 personas y aceptaron a Cristo. Después de esa noche, él se fue a orar a Dios, se fue a buscar a Dios, y él entendió que Dios le había entregado un don para que llamara a la gente después de predicar. Y cuando él entendió que Dios le había dado un don, él empezó a trabajar en ese don. Él empezó a creer en eso. Y me quebrantó una palabra que dijo alguien, que dijo esto: Dios agarró en serio a Billy Graham, y él agarró a Dios en serio. Porque el servirle a Dios es de serio, mi amado hermano. Servirle a Dios no es de broma. Hay gente que le sirve más al diablo que usted no se lo imagina. Mi amado hermano, hay gente que le sirve al diablo, que no duermen por 3 noches seguidas, se van a la montaña, prenden fuego, meten animales, matan esto y gallinas, y los hijos de Dios reniegan por servir en todo momento. Tú no los puedes poner a servir en una esquina porque reniegan. Tú no los puedes poner a servir en un lado porque reniegan. Tú no les puedes pedir que vengan a las 6 de la tarde porque reniegan. No todo. Yo me quedo sorprendido que hay gente que viene de lejos y son los más puntuales. No todos, pero tengo que predicarlo así. Dice, me quebrantó cuando escuché eso, me puse a llorar. Dios se tomó en serio a Billy Graham, no sé si se dice así, y Billy Graham se tomó en serio a Dios. Mi amado hermano, ese hombre marcó la tierra. Se cree, mi amado hermano, por la historia y por todo lo que han aprendido y han hablado, se cree que él fue el hombre, ¿ven?, que ganó más personas predicándole así, cara a cara. Se cree que él fue el hombre, ahorita en este tiempo, lógicamente sabemos que Jesús es el más grande, ¿verdad? Que él es el hombre que se ganó más personas así, predicándole cara a cara, no en una conferencia, no en el altar, y que en esto lo otro, no, así. Porque donde él iba, le predicaba a Cristo, imagínate. Él puede sentarse, amigo, thank you. Él entendió que Dios le había dado un don. Él entendió que aunque él hablara no sé, mi amado hermano, ¿de qué podemos hablar? De la fe, de esto, de lo otro, la gente se iba a convertir. Él entendió, mi amado hermano, que aunque él hablara, aunque él no hablara de la venida de Cristo, la gente se iba a convertir. Entonces, cuando él entendió eso, él se tomó en serio a Dios. Él dijo: voy a trabajar fuerte ahí. ¿Sí o no? Mis amados hermanos, la iglesia tiene que despertar. Voy a repetirlo porque solo fueron 2 amenes. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar. Si la iglesia no despertó con el COVID-19, que duró como 4 años, 3 años, va a venir algo peor. Pero la iglesia tiene que despertar. Tiene que dejar de estar llorando tanto. Tiene que empezar a vencer el pecado. Tiene que empezar a vencer las distracciones.
La iglesia tiene que entender que hay un poder en tus manos. Usted tiene que entender que hay algo sobrenatural en ti. ¿Cómo es posible que un demonito te pueda meter miedo si el Espíritu Santo está contigo? ¿Cómo es posible? Mi amado hermano, sabemos que son fuertes, pero mayor es el que está con nosotros. Pastor, ¿por qué no vencemos todo ese montón de demonios? Pornografía, adulterio. ¿Por qué no vencemos todas esas cosas? Porque nos enfocamos más en lo de la tierra que en lo del espiritual. Cuando tú y yo empecemos a enfocarnos en lo de Dios, entonces lo de Dios se va a enfocar en nosotros. Yo siempre he dicho eso, mi amado hermano. Si tú te encargas de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Ay, bendito es la gloria. Que alguien entendiera esta palabra. Si tú te encargas de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo, mi amado hermano. Dios se encarga de lo tuyo. Porque tú estás poniendo tu esfuerzo, tu trabajo, tu cansancio. Tú pones, mi amado hermano, tu cansancio. Aparta tu cansancio y pones a Dios primero. Aparta tu trabajo y pones a Dios primero. Aparta esto y pones a Dios primero. Entonces Dios está viendo. Wow, mira lo que está haciendo este. Mira, mira. Entonces Dios, mi amado hermano, hace algo grande. Entonces este gran hombre de Dios entendió a qué Dios lo había llamado. Mire, para que usted se asuste, le voy a decir este otro dato siempre lo he pensado. Este hombre de Dios no necesitó hablar lenguas, no necesitó manifestar todo eso. No es que no creía, pero no necesitó manifestarlo porque Dios lo llamó a él a salvación. Yo conozco personas que pueden predicar de otra cosa y siempre va a haber liberación, aunque no prediquen de demonios. Yo conozco ministros que pueden predicar de otra cosa y aunque no prediquen de milagros, siempre va a haber milagro. Porque hay una asignación para cada uno. Dígame, mi amado hermano, aunque usted no entienda lo que yo le estoy hablando, usted dígame. Entonces, hay un don en ti. Dile a tu vecino, tú tienes un don, dile. Pero no el que está en la parte tuya. Dile, tú tienes un don, dile. Porque Pedro habla y dice que nosotros tenemos un don, ¿sí o no? Dice, a cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva, hágalo bien, hágase responsable, no sea irresponsable. Y dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Entonces el don que Dios te entregó no es para que tú lo tengas guardado en el ropero, es para ministrar a los demás. Bendito es la gloria de Dios. Sí, mi amado hermano. Usted sabe que los dones, los 9 dones del Espíritu y todos los dones que están en la Biblia es para la edificación de la iglesia. No es para tu misma edificación, es para la edificación de la iglesia. Entonces hay gente que se va a morir y nunca estrenaron el don de ciencia. Hay gente que se van a morir y nunca estrenaron el don de profecía. Nunca lo estrenaron, nunca estrenaron el don de sanidad. El don de sanidad nunca lo estrenaron. El don de milagro nunca lo estrenaron. Y le pusieron gente por todos lados, enfermos y a morir. Por acá. Y les parecía por todos lados. No, hay que llamarle al pastor que ore. Mi amado hermano, a cada uno se los entregó un don. Y hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a trabajar. Hay que ministrarlo, administrarlo bien. Mi amado hermano, tenemos que hacerlo. ¿Sí o no? Tenemos, mi amado hermano, que ministrar a Dios en todo momento. Tenemos que servir con devoción en la iglesia y en la vida diaria. Porque hay gente que sirve en la iglesia, pero en otro lado no. Y la Biblia dice, y todo lo que vosotros hagáis, hacedlo como para el Señor. En pocas palabras, puede ser que sea aquí o puede ser que sea en tu trabajo. Pero hay que servir bien. ¿Sí o no?
Entonces, en toda la vida diaria de nuestras vidas tenemos que estar ministrando la presencia de Dios. Y en la iglesia tenemos que estar ministrando el servicio a Dios. Se lo voy a repetir por si usted se lo olvidó: servir, asistir y atender. Estas tres cosas significa la palabra ministrar. Voy a hablar de la segunda parte. Eso es importante que usted entienda lo que le estoy hablando. Amén. Éxodo capítulo 3. Vamos a la escritura. Éxodo capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 3 verso 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y en fuego, y la zarza no se consumía. Quiero terminar esto rápido, mi amado hermano. Escuche esto. Cuando nosotros ministramos la presencia de Dios, cuando nosotros servimos, cuando nosotros hacemos esa función, la voz de Dios se va a presentar. Yo quiero decirle a alguien esta noche: tú quieres escuchar a Dios y que Dios camine a tu favor, empieza a ministrar, empieza a servir, empieza a hacer bien las cosas, empieza a hacerlo con excelencia, empieza a hacerlo con responsabilidad, empieza a hacerlo de una forma diferente. Moisés, mi amado hermano, le servía a su suegro Jetro, al sacerdote de una ciudad, y estaba sirviéndole, estaba ministrando ahí. Y en el momento del servicio, él tomó la decisión y dijo: ya me cansé de dar la vuelta, que mismo voy a cruzar el desierto. Y cruzó el desierto con todas las ovejas. Y llegando al monte de Oré, cuando estaba ahí, el monte de Dios, se le presentó Jehová en una zarza. Porque cuando tú le sirves a Dios, tarde o temprano la voz de Dios va a venir sobre tu casa, sobre tu familia, sobre los tuyos, mi amado hermano. Yo no sé si esta noche tú puedes entender la palabra que te estoy hablando. Vengo de parte de Dios a profetizarle a alguien que todos los que han servido, todos los que están sirviendo en la iglesia, todos los que están sirviendo a Jehová, mi amado hermano, de una u otra manera, tarde o temprano la voz de Dios se va a presentar sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos, y va a venir el poder de Dios a manifestar los milagros que tú estás esperando, mi amado hermano. Oh, bendito es la gloria de Dios. Escuche esto. Cuando nosotros leemos en Primera de Samuel, déjeme buscarlo aquí, en Primera de Samuel capítulo 3, lo que leímos al principio, cuando usted se da cuenta, mi amado hermano, que leímos ahí, dice la palabra de Dios, mi amado hermano: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. La voz de Dios escaseaba en aquel momento, pero cuando alguien empezó a ministrar, ay, bendito es la gloria de papá, cuando alguien empezó a servir, cuando alguien empezó a hacerlo y a decir: voy a servir a Dios, le voy a servir al sacerdote, le voy a servir al arca del pacto, le voy a servir en la casa, voy a hacerlo bien, lo voy a hacer de la mejor manera, voy a dormir en la casa de Jehová. Cuando alguien empezó a marcar la diferencia, entonces se presentó la voz de Dios. Mi amado hermano, yo quiero decirte en esta noche, yo quiero que tú entiendas que una de las posibilidades más grandes de un 99.9% que Dios te hable cuando tú estás sirviendo. Cuando tú le estás sirviendo a Dios, hay una posibilidad demasiado alta que Dios te hable. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Dice la parábola: y salió el hombre y fue a buscar trabajadores y los trajo a unas, vamos a poner el horario de hoy, los trajo a las 7 de la mañana. Y se pusieron de acuerdo que le iba a dar unos cuantos denarios. No me recuerdo si eran uno o no. Ustedes, los estudiosos, ¿dónde están? ¿No hay nadie aquí o qué? No están. Se quedaron de acuerdo en el pago. Vamos a decir que a los que llevaron a las 7 de la mañana les dijo: voy a pagarle $100. Y después el hombre volvió a salir. Le estoy poniendo la parábola en el tiempo de hoy, pero está en la Biblia, está en la escritura, ¿sí o no?
Entonces se fue a las 9 o 10 de la mañana y fue y agarró a otro trabajador y llegaron de acuerdo y le dijo: te voy a pagar $100. Y de así sucesivamente hasta que fue al de las 3 de la tarde. Fue a las 3 de la tarde, agarró otro trabajador y le dijo: te voy a dar $100. Y cuando terminó el jornal, cuando terminó el tiempo de trabajo salían a las 4 de la tarde. Cuando salió a las 4 de la tarde todo, los llamó a todos y les dio a cada uno lo que habían quedado de acuerdo. A los que lo llamó a las 7 de la mañana se fueron en contra al que llamó a las 3 de la tarde. Porque le dijo: ¿cómo es posible que tú le vas a pagar $100 a este que solo ha trabajado 1 hora y nosotros que tenemos todo el día aquí? Pero el acuerdo fue ese. Ese fue el acuerdo. ¿Qué te quiero decir con esta parábola? Que no importa cuánto tiempo tú tienes de estar sirviendo a Dios, tarde o temprano la recompensa te va a llegar. Puede ser que apenas tú estás conociendo a Dios y que quieres servir, la recompensa te va a llegar. Yo no sé si usted está despierto o vivo, mi amado hermano, pero alguien tiene, o los de las redes sociales, alguien que me entiende esta noche. Yo estoy profetizando, usted ni cuenta se ha dado, que vienen cosas sobrenaturales para tu casa, para tu familia. Todos aquellos que sirven en la casa de Jehová, todos aquellos que sirven al sacerdote de Madián, todos aquellos que sirven, tarde o temprano la voz de Dios se va a presentar. Cuando tú empiezas a servir, cuando tú empiezas a hacer ese trabajo, la voz de Dios aparece, porque le estás llamando la atención, estás provocando algo. Él se está dando cuenta. Oye, allá en Hathor estaban muertos, pero hay una iglesia que está haciendo algo. Bendito es la gloria de Dios. Si usted no lo cree, lo voy a creer yo, mi amado hermano. Ay, Padre bendito, yo tengo que creerlo. Allá en Hathor estaban muertos, pero hay una iglesia llamada Jesús en el Cordero que está haciendo algo. Entonces vamos a ver qué hacemos con ellos. Porque cuando tú provocas la presencia de Dios, mi amado hermano, algo tiene que suceder. Se van a levantar enemigos, amigos de todos lados, pero algo va a pasar, mi amado hermano. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú ministras la presencia de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo el concepto tan grande de ministrar. No solo es en la casa, es allá afuera. Porque este hombre, mi amado hermano, llamado Moisés, estaba sirviéndole a un sacerdote afuera. Y ahí se le presentó la voz de Dios. Porque cuando tú sirves, mi amado hermano, algo va a suceder. Algo va a pasar. Yo siempre he dicho esto a los que son trabajadores. Escuchen esto a los que son trabajadores. Yo siempre he dicho esto. Cuando tu jefe te dice: te quiero hasta a las 7 de la mañana, y tú llegas a las 6:30, algo va a pasar. Cuando tu jefe te dice: hoy necesitamos entregar este trabajo, en vez de salir a las 3 vamos a salir a las 5, y tú te quedas sin renegar, algo va a pasar. Entonces yo lo he visto con mis propios ojos en todo este tiempo que llevo en Estados Unidos, de que hay unos que reniegan y otros que no. Y cuando me doy cuenta, los que no reniegan les aumentan, les dan un bono, y a los renegones reniegan. ¿Y por qué a mí no me dieron y a él sí? Entonces, cuando buscan en los escritos, se dan cuenta de que este no renegó y estuvo ahí disponible. Ahora, los que son jefes, ¿sí o no? ¿Ustedes prefieren tener a alguien que sea así o a alguien que les duela la cabeza? No, en el mundo natural, al instante los corren. En una semana de dolor de cabeza, no, ya vete, no podemos trabajar juntos. Aquí en la iglesia tengo que aguantarlo, adore a Dios. Lo bueno es que se sonrieron, ¿verdad? Es interesante esto, mi amado hermano. Bueno, muchos entendieron el chiste, ¿verdad? Cuando nosotros le servimos a Dios, la voz de Dios va a aparecer, va a presentarse. Cuando tú le entregas tu fuerza a Dios, cuando tú le entregas tu voluntad. No, mi amado hermano, porque hay que ser sincero. Por ejemplo, yo ya tengo muchos años haciendo ese programa Palabra y Oración, que muchos de ustedes no se conectan.
Muchos no se conectan. Se está conectando gente de otro lado y ustedes no. Entonces, mi amado hermano, sí. Pero hay días, literalmente, que mi esposa me agarra, me jala el pelo, me tira agua, me tira por allá, porque no, mi voluntad, no quiero venir. No quiero, mi amado hermano. No quiero hacerlo porque los domingos en la tarde lo golpean a uno. Entonces, mi amado, uno se levanta con un montón de cosas. Entonces no quiero, pero de repente, bueno, me agarra la fuerza y digo, bueno, vamos para allá. Y cuando usted se da cuenta, estoy ahí bostezando. Alguien dice, se va a tragar el micrófono. Sí, no, de verdad. O sea, en pocas palabras, cada uno de nosotros, aquí nadie que se haga el Superman, ni el Batman, ni el Robocop, para los ancianitos de antes, ¿no? El Robocop. Aquí nadie que se haga un superhéroe, porque aquí todos padecemos por eso. Entonces, cuando tú le entregas la voluntad a Dios, que tú dices, bueno, estoy cansado, la verdad, me duele el pelo, la garganta, me duele todo, pero yo voy a servir a Dios. Entonces, cuando tú llegas a la casa de Jehová, Dios hace un milagro. O de repente tú te vas y dices, wow, si me hubiera quedado en la casa me hubiera perdido eso. Porque no es lo mismo verlo por las redes que estar aquí. Entonces, cuando tú le entregas tu voluntad, Dios va a hacer algo, mi amado hermano. Es que Dios no se queda con nada. Mira, mi amado hermano, puede ser que a mí como pastor se me olvide darte gracias y sobarte tu espalda, pero a Dios no se le va a olvidar. Y tarde o temprano Dios te va a dar algo mejor. Te va a sorprender. Cuando tú ministras a Jehová, cuando tú le sirves a Dios. Mire, le digo esta otra y nos vamos. Póngase de pie y se lo voy a dar de pie porque ya lo miro que están ahí demasiado sentados. Póngase sobre sus pies y se lo voy a decir en sus pies. El último. Es que cuando yo escribo estas cosas, como lo que le estoy predicando, yo ya sé como cuánto más o menos me va a tardar. Y usted, ahorita tuve que hacerlo a la carrera, porque aquí tenía para 2 días, adore a Dios. Voy a seguir el lunes, porque mañana no sé qué Dios va a poner a predicar, porque Él es el que manda, Él es el que gobierna, y Él es el que nos habla en todo momento y nos dirige a hacer las cosas, mi amado hermano. Bendito es la gloria de Dios. Vaya a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Déjeme compartirle esto. Lucas capítulo 1. Con este otro ejemplo terminamos, oramos y nos vamos. Bendito es la gloria de Dios. 1 hora más de oración. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Invite a alguien a la iglesia, mi amado hermano. ¿Amén? Predíquele. Voy a hablar todo este año. Ojalá que Dios me direccione a hablar solo del evangelio, a predicar y predicar, de servir y de predicar. ¿Sí o no? Lucas capítulo 1, verso 11 dice así la palabra de Dios. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Es interesante, ¿sí o no? Cómo Dios se le presentó, un ángel se le presentó a Zacarías. Pero cuando tú lees el verso 9 dice: conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea que Zacarías, un día yo expliqué eso, el sacerdote Zacarías, mi amado hermano, a ellos no ministraban o no servían todo el tiempo, porque eran bastante. Entonces había que ver un turno. Esperaban un turno, esperaban un turno y esperaban un turno. Y cuando le llegó el momento a él de servir a Dios, en ese momento donde él estaba sirviendo,
donde él fue y dijo: yo voy a servirle a Jehová, aunque ya tengo años orando por un bebé. Ponga atención. Zacarías haber dicho: yo voy a ir a servir a Jehová, aunque tengo muchos años esperando una sorpresa. Yo voy a ir a ministrar a Jehová, aunque mi esposa sea estéril. A Zacarías no le importaba lo que estaba sucediendo. Él lo que quería es que llegara el momento para él servir. Imagínese, mi amado hermano, que lleguemos, que la iglesia llegue a crecer tanto que tú solo sirvas una vez al mes. Te vas a morir si no estás acostumbrado. No, porque yo no sé, muchos de ustedes si pueden pensar igual que yo, pero la mayoría que estamos acostumbrados a servir, lo que queremos es servir, mi amor. Meternos aquí, meternos allá, sepa allá. ¿Dónde? ¿Qué vamos a poner? Pongan la carpa, no, quítenla otra vez. Vamos a poner, vamos a hacerlo. Pero si usted no está acostumbrado a eso, usted es feliz que solo sirva una vez al mes. Pero los que estamos acostumbrados, mi amado hermano, a que no, vamos, aunque no me toque servir, ¿a dónde hay que pasar la vacío? ¿Dónde vamos a hacer esto? Hasta se siente aburrido uno cuando no sirve. ¿Qué onda? Me siento raro. Pero yo conozco personas que también les gusta no servir mucho. Hace años atrás, ahorita aquí no. Aquí todo les gusta servir. Hace años, con una vez suficiente, gloria a Dios. Pero imagínate el sacerdote. Imagínate el sacerdote diciendo en su corazón y en su mente: necesito ministrar la presencia de Jehová. Yo oro en mi casa, yo busco a Dios en mi casa, yo voy al monte a orar, yo estoy con los demás sacerdotes ahí orando. Pero ¿cuándo será mi turno? ¿Cuándo será mi turno de cargar el incienso? ¿Cuándo será mi turno de ver? ¿Sí o no, mi amado? Yo no sé usted qué piensa de esto, pero yo lo pienso de esa forma. Cuando usted va a un congreso, de muchos miles de personas, hay personas, mi amado hermano, que aunque estén lejos, ellos tienen la fe como la mujer del flujo de sangre. ¿Cuál es esa fe, pastor? Que ellos necesitan correr a un lugar y saben que Dios los puede sanar ahí, o puede pasar algo. Aunque en general deberíamos de tener la fe de que Dios te puede sanar aquí o allá, pero no todo el mundo piensa de esa forma. Entonces yo me imagino a Zacarías rogando y buscando el momento para servir a Dios, porque él necesitaba un milagro. Él necesitaba algo sobrenatural. Entonces es como esas personas que desde que el ministro dice el altar está abierto, ni ha terminado de decir, pero ya están en el altar, porque ahí dicen, ahí voy a recibir algo. Entonces yo me imagino que Zacarías estaba así porque ellos no servían seguido. Le esperaban su turno. Y cuando llegó su turno, dice la palabra de Dios que se le presentó un ángel. ¿Sí o no? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, porque lo sobrenatural, lo espiritual te va a provocar eso. Te va a provocar sobre temor, te va a provocar esas cosas. Pero el ángel le habló y le dijo: Zacarías, no temas. Zacarías, no tengas temor, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará luz. Te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquel hombre, mi amado hermano, que estaba esperando una oportunidad. Mire, las características de Elizabeth y Zacarías son impresionantes. Se las voy a leer. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Escuchen las características.
Ambos eran justos delante de Dios. Número uno, eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero el detalle es que no tenían hijos porque era estéril. Tenían características importantes. Y una de las características importantes era que ministraban a Dios, ministraban la presencia, ministraban a Jehová. En pocas palabras, servían en la casa de Jehová. Puede ser que el milagro tarde, puede ser que la voz tarde, pero tarde o temprano, cuando tú estás sirviendo, la voz va a llegar. Se va a presentar la presencia de Dios.